Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Es sábado y como todos los sábados nos da mucho gusto recibirle en este espacio Coronavirus, la pandemia. Gracias de verdad por acompañarnos. Recuerde usted que hacemos una recapitulación de lo que le hemos presentado aquí a lo largo de la semana. Y vamos a iniciar con el reporte que nos llega desde Ginebra, Suiza, de parte de nuestro compañero Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La Organización Mundial de la Salud ha anunciado el inicio de ensayos en pacientes hospitalizados con 3 nuevos posibles tratamientos, en los que se usarán los fármacos Artesunate, producido por la farmacéutica india Ipca, Imatinib de la suiza Novartis e Infliximab de la estadounidense Johnson & Johnson. El Artesunate hasta ahora era utilizado por el tratamiento de casos graves de malaria, el Imatinib en algunos tipos de cáncer y el Infliximab para la artritis reumatoide y enfermedades que atacan el sistema inmunológico. Con ello se inicia la segunda fase de ensayos Solidarity, que en su primera etapa no lograron resultados positivos, tras probar en pacientes 4 tratamientos: la hidroxicloroquina, el antiviral Remdesivir, el interferón o la suma de los antirretrovirales Lopinavir y Ritonavir. La OMS concluyó a finales del pasado año que ninguno de esos 4 tratamientos lograba reducciones importantes en la duración de las hospitalizaciones, los fallecimientos por COVID o el número de personas que requerían ventilación al tener esta enfermedad. En contraste con el rápido desarrollo de las vacunas anti-COVID, con más de una decena ya en uso globalmente, la OMS reconoce por ahora solo 2 tratamientos como efectivos para los casos graves de COVID: la dexametasona, un corticosteroide, y la utilización de antagonistas de interleucina 6. Respecto a las vacunas anti-COVID, la OMS informó asimismo que en septiembre podría aprobar el uso de emergencia de la desarrollada por el laboratorio indio Bharat Biotech. Hasta ahora la OMS ha aprobado el uso de emergencia en 6 vacunas: la de Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinovac y la desarrollada por Sinopharm en sus laboratorios de Pekín. La OMS indicó que otras 5 vacunas están en proceso de revisión por parte de los expertos de esta organización. Otra elaborada por Sinopharm, en este caso en sus laboratorios de Wuhan, la también china CanSino, la desarrollada por Sanofi Pasteur y 2 de Novavax, una de ellas en colaboración con el Serum Institute of India. La aprobación de uso de emergencia da a estas vacunas la posibilidad de entrar en el programa COVAX, creado por la OMS en cooperación con otras agencias para distribuir a bajo precio y de forma equitativa dosis de vacunas anti-COVID en todo el mundo. La semana pasada el mundo registró 4,2 millones de nuevos contagios de COVID, un aumento del 4% con respecto a los 7 días anteriores, aunque en regiones como Europa o el sur de Asia los casos descendieron. El lugar donde los casos aumentaron más rápidamente fue Asia Oriental, con 375.000 nuevos contagios, un 19% más, mientras que en América hubo 1,3 millones, un 14% más. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. Grandes retos se enfrenta el sistema educativo mundial. Por un lado, evitar que los estudiantes se contagien de COVID-19 y evitar bajos niveles de aprendizaje y de deserción. Un curso escolar más en riesgo, aunque los gobiernos instan a retornar al programa educativo 2021-2022 mundial, científicos en salud mantienen el llamado de alerta ante el aumento de casos debido al levantamiento de las restricciones. Los países de América y Europa mantienen un repunte de casos desde que inició el verano ante los diferentes factores de riesgo gubernamental social. En estas olas pandémicas registradas en diferentes naciones, la juventud y adultos jóvenes han sido los más afectados. Aunque este año comenzó la aplicación de la vacuna anti-COVID-19, aún en estudio para el virus coronavirus de origen y en análisis para las otras variantes, no se alcanza la inmunidad colectiva, lo que pone en riesgo al planeta. En las últimas semanas se ha vivido un panorama crítico que los científicos se han pronunciado por el distanciamiento aún de las clases. Sin embargo, otras voces exigen ya regresar
a pesar de que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes no estén vacunados. El sistema educativo 2021-2022 por segundo año consecutivo tiene retos debido a la COVID-19, a unos días de que comience el camino escolar. Centros y profesorado preparan la reapertura en escuelas, institutos, centros y universidades. Si bien las guarderías y algunos colegios privados ya han abierto sus puertas al alumnado. Desde el año pasado se han establecido protocolos para que los centros abran sus puertas bajo estrictas medidas sanitarias, entre las que destacan el uso obligatorio de mascarillas a partir de los 6 años y la limpieza de manos continua entre el alumnado, docentes y personal escolar. La frecuente ventilación de las aulas y lineamientos sobre cómo actuar en casos de contagios, como recomienda la Organización Mundial de la Salud. En el primer semestre del año en curso, algunos espacios abrieron sus puertas siguiendo las medidas sanitarias, pero también tuvieron que cerrar por los contagios que se presentaron. La mira para este mes de agosto está de nuevo en la reapertura, aunque algunos expertos pronostican que las infecciones aumentarán de manera considerable en algunos países tras el retorno de las vacaciones. En algunas naciones europeas han dado fin al llamado sistema educativo burbujas para el próximo 16 de agosto. A partir de esa fecha, solo aquellos que den positivo por COVID-19 tendrán que aislarse. Quienes tienen la vacuna COVID-19 permanecerán en los planteles. En algunos lugares europeos, las reglas de aislamiento para las escuelas han sido controvertidas al retirar a cientos de miles de alumnos para aislarse por sí mismos, aunque solo una fracción tenga COVID-19. En medio de la gran ola pandémica de COVID-19, las voces se dividen a favor y en contra del retorno a clases bajo la bandera blanca, mientras otras se pronuncian por un regreso a clases seguro y de lo contrario los efectos serían catastróficos. En el ciclo escolar 2021-2022, el reto y las medidas a establecer deben ser vinculantes e integrales, por un lado, para prevenir contagios en los escolares y, por otro lado, seguir el camino de la escuela para evitar deserciones y bajo nivel de aprendizaje. Informó Isaura López Villalobos. Para el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez, de acuerdo con las proyecciones mundiales de COVID-19 de un incremento importante de casos, es prioridad preservar la salud de los estudiantes ante la falta de vacunación contra el coronavirus y de infraestructura escolar integral. Una discusión que desde hace varios meses se ha emprendido por las dos posiciones. Es evidente que la educación a través de la metodología presencial es mejor que la educación a través de plataformas electrónicas, sobre todo en los niveles básicos educativos, pero también en el nivel superior, en virtud de todas las asignaturas que tienen que ver con prácticas profesionales. Por ejemplo, en el campo formativo de ciencias de la salud, es fundamental la práctica profesional desde el pregrado, las actividades en hospitales, en clínicas, etcétera, que van dando una solidez en la formación. Entonces, el regreso a actividades presenciales es una gran necesidad. Y además, recordemos que educación no solamente son conocimientos académicos, científicos, técnicos, tecnológicos, sino también contacto, socialización, relaciones humanas, construir en valores, todo lo que implica esa relación entre compañeros y en las comunidades académicas, educativas. La pandemia está en este momento, como bien lo dices, en una tercera ola en el mundo. México, los países de Latinoamérica no son la excepción. Y esta curva que sigue en ascenso y que, de acuerdo a algunas estimaciones de la Universidad de Johns Hopkins, por ejemplo, o del Centro Instituto de Métrica
de la Universidad de Washington, Métrica en Salud de la Universidad de Washington, sugieren que todavía para inicios del mes de septiembre podría estar la ola pandémica en incremento y que posiblemente podría empezar a hacer una meseta a inicios de septiembre para luego empezar a descender. Sin embargo, esas son proyecciones siempre basadas en modelos matemáticos, pero que se sustentan en escenarios hipotéticos. Claro. Esos escenarios hipotéticos incluyen cuánto las personas van a seguir utilizando adecuadamente el cubrebocas, el porcentaje de personas que vayan a estar vacunadas para ese momento, que por cierto la población juvenil, que es la que habitualmente está en las universidades y en los niveles básicos, los niños y adolescentes, pues es la población que menos cobertura de vacunación tiene en este momento. Evidentemente, prácticamente no hay niños vacunados y muy pocos adolescentes vacunados en el mundo, también muy pocos jóvenes vacunados en el mundo. Y eso, bueno, hace que las condiciones para el retorno sean más difíciles aún. Están vacunados los docentes, pero no la población estudiantil. Por otro lado, tenemos que identificar muy bien si los escenarios in situ en los planteles son idóneos para el retorno, y eso depende casi de cada plantel, José Ángel, porque tú no puedes hablar de que en un aula de clase se va a permitir la presencia de 15 alumnos como máximo y llevar a la educación a un modelo híbrido inicial si las aulas son muy pequeñas incluso para esos 15 alumnos, si son pequeñas incluso para 10 alumnos. Eso dependerá de la distancia entre persona y persona que se debe lograr durante las actividades escolares, que debe ser por lo menos de 1,5 metros igual, aunque algunas guías sugieren que son suficientes 4 pies de distancia, pero 1,5 metros es lo ideal o un poco más. Y en los extremos también hay quienes dicen que 7 metros cuadrados por persona, ¿no? En los extremos, aunque más o menos corresponde, si son 7 metros cuadrados por persona, son 3.5 por 2 metros, que correspondería más o menos a guardar entre 1.2 y 1.5 metros. Exacto. Entre persona y persona. Así es. Entonces, no solo eso, también la utilización de espacios abiertos, la utilización de espacios ventilados, el que haya disponibilidad en todo momento de agua, jabón, etcétera, para el lavado frecuente de manos. Todo eso debe ser considerado, y algo fundamental, el cumplimiento de protocolos, claro, para la llegada al plantel, pero también para no ir al plantel en el supuesto de sintomatología de algún niño que durante la noche empezó a tener algunas molestias que pueden ser sugestivas de COVID, y que ese niño por ningún motivo debe ir a la escuela, debe ir al médico. Exacto. Entonces, todo eso forma parte de esas estrategias para poder volver a actividades. Vamos a hacer nuestra primera pausa, regresamos con mucho más. Vaya predicamento en el que esta pandemia ha colocado a los padres de familia, y por qué no decirlo también al sector educativo. Los padres de familia reportan ya retrocesos, no solamente en el aprendizaje de sus hijos, que luego de año y medio de pandemia han tenido que seguir, la mayoría de ellos, clases virtuales, también retrocesos en otros ámbitos de la vida cotidiana. Los niños han tenido muchas pérdidas en esta pandemia, como el juego con sus amigos y otras rutinas muy apreciadas por ellos. Entonces los comportamientos agresivos, aprender a usar el baño, dormir y dificultades para manejar la ira, la tristeza, ansiedad, se han vuelto cada vez más comunes. La profesora que forma parte del Child Study Center de la Facultad de Medicina de Yale y también directora asociada del programa de Yale en educación infantil, Nancy Close, explicó que ha visto a niños retroceder en el habla, que necesitan ayuda con las rutinas, que requieren apoyo para dormir e ir al baño y mucho más de lo que había sido habitual para ellos.
Hay rabietas en niños menores y mayores, incluso en estudiantes universitarios, dijo a la UNICEF en entrevista. El equipo ha notado que los niños se ponen realmente tristes por no estar con sus amigos y maestros y que demuestran emociones y comportamientos exagerados. A muchos padres les preocupa incluso que sus hijos se pongan al día después de la pandemia. Entonces le preguntaron al respecto. Dijo que no tiene la capacidad para predecirlo, pero que al mantener la esperanza y apreciar la curiosidad natural, la motivación y la capacidad de recuperación de los niños, diría que sí. Mientras tanto, recomendó leer con ellos y encontrar formas de estar y jugar juntos, además de intentar aprender y crecer en equipo, informó Elizabeth Ortiz. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez reitera que aunque la presencialidad a la educación es fundamental para el desarrollo intelectual y de la personalidad de los niños y de los jóvenes, la pandemia COVID-19 está en un momento importante de crecimiento y es por ello que se debe de tener mucho cuidado con las decisiones que se tomen. La educación presencial es mejor, mucho mejor, y también estoy de acuerdo en que todos queremos, indudablemente, el retorno a la presencialidad, pero quererlo no es suficiente. Tenemos que ver muchos factores y en esta tercera ola, algo que ha caracterizado a la enfermedad y particularmente a los pacientes más graves es el hecho de que está afectando a los pacientes no vacunados, a las personas no vacunadas, con mayor gravedad, incluso en grupos de edades intermedias. Históricamente, del tiempo que conocemos de COVID-19 para acá, tenemos bien identificado que es más grave la enfermedad en personas adultos mayores que en jóvenes, eso queda claro. Pero también tenemos muy claro que los jóvenes no están exentos de gravedad. Claro. Y no están exentos de gravedad particularmente aquellos que, aunque jóvenes, pueden tener comorbilidades, como obesidad mórbida, por ejemplo, diabetes, hipertensión, que también puede ocurrir en jóvenes. Y en estos momentos, como antes decía, la mayor parte de pacientes graves hospitalizados que están llegando a unidades COVID, por ejemplo en México, son personas no vacunadas. El 93 a 95% son personas no vacunadas. Y dentro del grupo de personas no vacunadas está la población pues menor de 25 años de edad o de 29 años de edad. Al menos en México, recordemos que la vacunación se encuentra en activo, muy activo a partir de los 30 años de edad. Claro que ya ha iniciado en mayores de 18 años en algunos lugares en donde se advirtió mayor incidencia de la enfermedad por diversas razones. Es el caso de algunos municipios en el país turísticos en donde se empezó a ver más enfermedad en jóvenes, el caso de Puerto Vallarta en Jalisco, etcétera. Pero en general, la población menor de 30 años de edad tiene una cobertura de vacunación todavía mínima y puede ser población muy susceptible de enfermedad con gravedad, y de igual manera es el mismo grupo poblacional que está en las universidades y escuelas de educación básica. En ese sentido, en lo que hay que trabajar es en desincentivar esas otras actividades sociales, porque efectivamente, si no están acudiendo a actividades escolares por protección, pero por otro lado en la tarde o tarde-noche vemos reuniones entre jóvenes que no guardan las medidas de precaución y de prevención de la enfermedad, etcétera, pues ahí estamos ante una contradicción de toda índole, ¿no? Una contradicción social, una contradicción de política pública, una contradicción pues de conciencia personal y de conciencia también colectiva. Claro. Entonces, claro, se tiene que trabajar mucho en eso. En la prevención de la enfermedad, mucho está en la conciencia y en el reconocimiento de cada persona. Al protegerme
como persona protejo a mi familia, al protegerme como familia protejo a la comunidad y eso está perfectamente identificado. Por ejemplo, el cierre de ciertas actividades económicas, particularmente las que se refieren a actividades de orden social y recreativo. Ese cierre, pues sí ayuda porque desincentiva reuniones de riesgo en espacios cerrados, bares, antros, etcétera. Sí, pero ¿de qué sirve una decisión de esa naturaleza si por otro lado esa misma reunión o esas mismas reuniones ocurren en el ámbito privado, en donde se puede correr el mismo riesgo? Entonces, es un todo. Creo que es que las medidas las adoptemos como sociedad, como individuos, y que tengamos consciente que el autocuidado es la piedra angular de la salud individual y colectiva. ¿Cómo entender también, doctor, porque de repente nos perdemos ahora con esta globalización y decimos, bueno, ¿cómo es que ahora me están invitando a que vuelva a replegarme, a que si puedo me quede en casa, a que cuide nuevamente a la familia porque hablan de una tercera ola? Y luego vemos el caso de Alemania, que lo compartíamos hace unos momentos con nuestro público, que bueno, celebraban ya prácticamente la libertad de la pandemia, ¿no? O casos como el de la isla Capri, que también dicen venció la pandemia y allá ya parece que hay un verano completamente normal. ¿Cómo podemos entender ese comportamiento tan extraño de este virus? ¿O qué es lo que ha hecho que lleguen a esos niveles en los que dicen, ahora sí, podemos casi regresar a la normalidad? Bueno, la enfermedad ha tenido comportamiento errático en muchos momentos, en muchos lugares, y han influido muchos factores. Sin embargo, creo que hay aspectos comunes y de comportamiento global que no podemos dejar de advertir. La enfermedad incrementa sus índices de contagio cuando están presentes predominantemente algunas cepas, por ejemplo, o algunas variantes de mayor contagio, como es la variante Delta, que por cierto en estos momentos está afectando aproximadamente al 65% de la población mundial que tiene COVID, que ha adquirido COVID en los últimos 3 o 4 meses. Esta cepa surge en febrero, fue la que predominó en la India, ahí es donde aparentemente surge, y luego para el resto del mundo, de hecho se considera que podría ser la principal responsable de esta tercera ola. Claro. Pero también es indudable que aun cuando esta cepa, esta variante es mucho más transmisible, las medidas de prevención universales que ahora se han señalado siguen siendo útiles para todas las cepas, para todas las variantes, incluso contra aquellas que son mucho más transmisibles. Y por otro lado, José Ángel, creo que algo que no debemos perder de vista es que todas aquellas actividades masivas en espacios cerrados son las que más contribuyen a los brotes. ¿Y qué es lo que ocurre con COVID-19? Lo que ocurre es que por lo menos tiene una tasa de transmisión o llamado índice básico de reproducción de 2.5 por lo menos, en donde una persona transmite la enfermedad hasta 2.5, pero si es la variante Delta, una persona transmite la enfermedad a 7, o sea, mucho más alta. Entonces, si en algún lugar las medidas de contención llevaron a índices muy bajos de incidencia de la enfermedad y la prevalencia de infecciones con la cepa Delta o con las variantes de mayor transmisión es muy baja y así está identificado, bueno, esos países sí se pueden permitir de manera diferenciada reactivar muchas actividades económicas, productivas, educativas, etcétera. Vamos a Nueva Zelanda con nuestra compañera Rocío Otoya. Ella es corresponsal de la agencia EFE y nos presenta el siguiente informe.
Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Nueva Zelanda, un país de unos 5 millones de habitantes que es casi del tamaño de Ecuador, vive una práctica normalidad desde hace meses al haber contenido la COVID-19 gracias a sus acciones tempranas y estrictas para frenar su propagación y el cierre de sus fronteras internacionales desde marzo de 2020. Las autoridades neozelandesas informaron este viernes que no se ha producido ningún contagio local de coronavirus, aunque sí 2 infecciones en los centros de cuarentena para viajeros internacionales que tiene Nueva Zelanda. Allí, su primera ministra Jacinda Ardern ha sido aplaudida, no solo dentro de su territorio, sino internacionalmente por su gestión frente a la pandemia. Según los informes del Ministerio de Salud de Nueva Zelanda, el último caso reportado por transmisión comunitaria fue el 28 de febrero de este año. En el país, no obstante, en las últimas semanas se ha tenido que hacer frente a brotes de coronavirus en los cargueros y barcos pesqueros que llegan del exterior y que han atracado en sus puertos. Asimismo, el gobierno neozelandés puso una pausa indefinida el 24 de julio pasado a la burbuja de viajes con Australia, que permitía desde mediados de abril pasado a los habitantes de ambos países viajar sin necesidad de cuarentena por el grave brote con la variante Delta en la ciudad de Sydney. Pero el gobierno laborista de Ardern abrió una ventana para el retorno de sus pobladores que se cierra esta medianoche. Nueva Zelanda ha registrado desde el inicio de la pandemia 2.514 contagios confirmados de COVID-19, incluidos 26 decesos y 45 casos activos, todos ellos en los centros de cuarentena. Con todo, su ritmo de vacunación, que tiene al biológico Pfizer en el centro de su campaña, es más lento que el de otros países desarrollados. Hasta ahora ha vacunado a más de 1 millón de personas, alrededor de un 20% de su población, mientras que unos 700.000 pobladores, o el 14%, cuentan ya con la pauta completa. Una reciente encuesta encargada por el gobierno indica que 7 de cada 10 neozelandeses quiere vacunarse o ya se vacunó contra la COVID-19. Pero grupos que se oponen a las vacunas o los negacionistas de la pandemia han intentado hacer campañas en lugares como las escuelas. Incluso Facebook eliminó la página Voices for Freedom o Voces por la Libertad, que tenía unos 12.000 seguidores, por desinformar respecto a la COVID-19. Reportó desde Sydney, Australia, Rocío Toya para el programa Coronavirus, la pandemia. Vamos a la pausa, volvemos. Científicos de la India informaron que una vacuna contra la tuberculosis podría ayudar sobre todo a los pacientes mayores, a los ancianos que están padeciendo COVID-19. Circulan resultados de un nuevo estudio que realizaron científicos de la India, donde dicen haber comprobado que una vacuna de la tuberculosis ya conocida puede ayudar a los ancianos a protegerse de la COVID-19. La Bacillus calmette-guerin, conocida como la BCG, es una antigua vacuna de la tuberculosis basada en el uso del patógeno vivo atenuado. Durante los años que su uso estuvo extendido, se vio que esta vacuna de la tuberculosis era eficaz, pero no solo contra esa enfermedad, también parecía proteger a los vacunados de otras afecciones respiratorias. El motivo, según explican estos científicos, es que aparte de la respuesta específica, también parece generar una inmunidad inespecífica. Investigadores del Instituto Nacional de Investigación en Tuberculosis y el Instituto Nacional de Epidemiología de la India decidieron comprobar si también podría ser útil contra la COVID. Los autores del estudio reunieron a 82 voluntarios con edades comprendidas entre los 60 y los 80 años. A la mitad se les administró la vacuna de la tuberculosis, mientras que a la otra mitad se les inyectó un placebo. Después de un mes, se recogieron muestras de sangre de todos ellos. El objetivo era analizar los niveles de determinados componentes del sistema inmunitario relacionados con la inflamación.
observaron que, si bien se encontraba en los dos grupos, los niveles eran mucho más bajos en quienes habían recibido la vacuna de la tuberculosis en vez del placebo. Se sabe que muchos de estos componentes están relacionados con los síntomas graves de COVID-19. Por eso, los autores del estudio creen que esta vacuna podría dar cierta protección a los ancianos que aún siguen esperando recibir alguna de las vacunas del coronavirus. Es primordial que las reciban cuanto antes. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ya ha pedido a los países ricos que donen sus excedentes en vez de optar por una tercera dosis que ni siquiera parece ser necesaria de momento, informó Rocío López Fonseca. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez informa que la tercera ola de la pandemia es diferente de las pasadas con la cobertura de vacunación, particularmente en los adultos mayores. Sí lo es, porque esta tercera ola de pandemia llega en un momento en el que el porcentaje de adultos mayores en todo el mundo vacunados es un porcentaje por arriba del 70%. Al menos países como México han logrado una cobertura cercana al 80% en adultos mayores, con incluso esquema completo de vacunación. Eso es lo que ha generado que en esta pandemia las personas que tienen mayor prevalencia de la enfermedad o incidencia de la enfermedad sean grupos de edad menores en donde la vacunación no ha tenido una cobertura suficiente. Claro. Entonces, sí, definitivamente estamos viendo menos adultos mayores con COVID-19 y los adultos mayores que estamos viendo con COVID-19, la mayor parte de ellos vacunados, afortunadamente con enfermedades leves a leve moderada, que no están requiriendo habitualmente hospitalización, hay excepciones. Y también lo que estamos viendo es que aquellos adultos mayores que no se vacunaron sí están llegando a hospitales en situación de gravedad y con altos niveles de letalidad, claro. Pero adultos mayores que no recibieron vacunación. Es decir, si tuviéramos que hablar de la efectividad de la vacuna, el mejor ejemplo es justamente este grupo de edad, claro. El de los adultos mayores. Claro, fíjate que todo lo relativo a la eficacia que estuvimos hablando de las vacunas, por ejemplo, a finales del año pasado, cuando habían concluido muchos ensayos clínicos de fase 3 y habían en sus resultados dado evidencia de alta efectividad, ahora lo estamos comprobando en el escenario real, en la vida real, con esta tercera ola de la pandemia. Los vacunados, si enferman, están enfermando de forma leve y habitualmente no están llegando a hospitales, no están necesitando hospitalización o no están enfermando las personas con antecedente de vacunación. Y lo contrario, los no vacunados, de todos los grupos de edad, los no vacunados son quienes están teniendo más porcentaje de gravedad y mayor riesgo de llegar a hospitalización. Doctor, obviamente un adulto mayor que aún vacunado tenga alguna comorbilidad, pues sí corre riesgo de, claro, aunque fuese este COVID leve, tener algún otro tipo de complicación. Definitivamente, aquí entra otra variable fundamental, que es la comorbilidad. Las comorbilidades que están plenamente descritas en todo el mundo y además publicadas en diversas investigaciones académicas, como por ejemplo una que hizo un estudio sistemático, multicéntrico, etcétera, publicada por los Centros para Control de Enfermedades a inicios de este año, nos habla de que enfermedad cardiovascular, enfermedad cerebrovascular, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia renal crónica y el antecedente de tabaquismo y obesidad son los principales factores de riesgo. Entonces, una persona vacunada
pero que tiene alguno de estos factores de riesgo, sí podría llegar a tener un comportamiento de gravedad. Además, te explico por qué motivo. Porque también algo pertinente de investigar y que seguramente están por aparecer algunas publicaciones al respecto es la forma diferenciada en que puede comportarse la vacuna de acuerdo a factores de riesgo. Vamos a Guatemala para que nuestro compañero Javier Corleto, jefe de TV USAC de Guatemala, nos presente el siguiente informe. Hola amigos del programa Coronavirus la Pandemia. Desde Guatemala les enviamos un abrazo fraterno. Este es el reporte de coronavirus del 4 al 11 de agosto del 2021. En Guatemala los datos son los siguientes: 391.118 casos acumulados, 343.189 recuperados, 37.118 casos activos y 10.808 fallecidos. El presidente Alejandro Yamatei confirmó el lunes 9 de agosto que hay 14 casos de la variante Delta del coronavirus en el país. Esta cepa es una de las 4 que la Organización Mundial de la Salud ve con preocupación, de las 11 que circulan en el mundo y de las 6 que están presentes en Guatemala. ¿Qué rasgos distinguen a la Delta de la variante original del COVID-19? Según expertos, es más contagiosa, puede provocar enfermedades más graves, tiene 3 síntomas principales y es más potente frente a la vacuna. La vacunación aún no es suficiente para frenar la ola de contagios y muertes por COVID-19 en el país. Aunque el ritmo de vacunación contra el COVID-19 se aceleró desde mayo, los cambios en el mapa epidemiológico aún no son evidentes y por el contrario demuestran que existe el doble de contagios que en julio del 2020. Autoridades hospitalarias y demás gremios médicos han demostrado tener poca recuperación ante la confirmación de la variante Delta en el país y dicen que la meta de vacunación debe servir para asegurar la inmunización efectiva a nivel nacional. Además, la vacunación debe ir acompañada del cumplimiento de medidas sanitarias y el uso obligatorio de mascarilla. De lo contrario, el país no podrá verse inmunizado por completo antes del 2023. La población meta a vacunarse en el país es de 10.600.000 personas y para asegurar esa inmunización general se debe cumplir con la vacunación por lo menos del 70% de esta población. Las autoridades del Hospital San Juan de Dios dieron a conocer el 10 de agosto que se registraron brotes de casos de COVID-19 dentro del nosocomio. En ese sentido, emitieron un aviso de alarma para solicitar a todos los cuerpos de socorro su apoyo para referir a pacientes a otros centros asistenciales. Dicho hospital estará cerrado completamente por 48 horas, principalmente en el 5º nivel, donde se dio el rebrote a personas con otro tipo de enfermedades. La Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas emitió un comunicado en el que asegura que el COVID-19 está fuera de control en el territorio nacional. Ante esto, se le recomienda a la población guatemalteca cumplir con las medidas de seguridad como el uso adecuado de mascarilla, lavado de manos constante y el distanciamiento social. Además, piden a las personas que estén con los rangos de edades autorizadas a que se registren y se vacunen. La Universidad de San Carlos de Guatemala, con el objetivo de contribuir a agilizar el plan de vacunación, ofreció sus instalaciones para instaurar 3 unidades de inmunización desde mayo. Según explicó el rector en funciones, el maestro Pablo Oliva, en términos logísticos se ha logrado incrementar el número de vacunados diarios. En el Centro Universitario Metropolitano de la Universidad de San Carlos de Guatemala se busca pasar de un promedio diario de 500 para que ahora sea de 1,000. En el vehicular del campus central se pretende que el promedio de 1,000 incremente a 1,500 y en el peatonal, en el mismo lugar, se mantenga la cantidad de 500 diarios. Saludos desde Ciudad de Guatemala, su servidor Javier Corleto informó para Canal 44. Hasta pronto, amigos. En Estados Unidos, algunas empresas comenzaron ya a pedir certificado de vacunación a sus trabajadores. Las grandes empresas de Estados Unidos han comenzado a exigir a sus trabajadores la vacuna contra la COVID-19. En algunos casos pasando del incentivo a la obligatoriedad en vista del repunte de casos que amenazan con obstruir su reapertura. Ante el inquietante incremento de casos de coronavirus en el país, donde ya hay unas 100,000 infecciones diarias, muchas compañías están aplicando normas de vacunación para sus empleados tras el ejemplo de la Administración Federal y de otras estatales y locales. Los empleados públicos y trabajadores sanitarios de estados como Nueva York han sido los primeros en recibir requisitos de vacunación contra COVID o pruebas semanales, y ahora esos mandatos llegan al sector privado,
que ha evitado durante meses imponer medidas de este tipo. Con la mitad de la población estadounidense completamente vacunada, sigue habiendo más de 90 millones de personas elegibles que no han recibido ningún pinchazo, y el tiempo corre en contra de la propagación de variantes más transmisibles que podría sortear la efectividad de los preparados disponibles. Entre las empresas más estrictas está la aerolínea United Airlines, que esta semana dio la orden a su plantilla de 67,000 trabajadores en Estados Unidos de aportar prueba de inmunización completa como muy tarde a finales de octubre, con excepciones de salud o religión. De manera similar, la procesadora cárnica Tyson Food, con 120,000 empleados y menos del 50% inmunizados después de meses de esfuerzo, también ha dicho a sus trabajadores que deben estar vacunados antes del 1 de noviembre como condición de empleo. La mayoría de las corporaciones han sido hasta ahora más flexibles y solo están requiriendo la vacuna a una parte de su plantilla, generalmente a los que vayan a la oficina, y han optado por los incentivos, desde bonos o días libres, algo que los expertos siguen considerando importante. Hacemos una pausa, la última, regresamos con más información. La letalidad en adultos mayores en México casi llegó a la mitad. En México, la mitad de la población adulta ya está cubierta contra la COVID-19, pero el gobierno federal hizo un llamado a quienes no fueron vacunados. Los mayores de 18 años han mostrado un entusiasmo notable en la vacunación contra esta enfermedad. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, destacó la importancia de recibir la dosis anti-COVID. Para ello explicó que la letalidad al final del 2020 implicaba que casi 3 de cada 10 personas mayores de 60 años fallecían a causa de esta enfermedad, pero en la crisis del arranque de este año ya era casi la mitad. Y lo que podemos ver es cómo en esos tiempos estábamos en un 27% de letalidad. Casi 3 de cada 10 personas fallecían sabiendo que tenían COVID. Después subió en la semana 6 de este año y casi alcanzamos el 49% y después ha tenido fluctuaciones. Una vez que fue avanzando la vacunación, en la semana 18 del año, al alcanzar el 70% de esta población, la letalidad comenzó a bajar hasta lograr una reducción de 30 puntos porcentuales. Informó Elizabeth Ortiz. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez reitera la importancia de que las personas adultas mayores se vacunen contra COVID-19 a pesar de que ya tuvieron la enfermedad, esto para que puedan aumentar su inmunidad. El haber tenido COVID previamente genera en la mayor parte de las personas inmunidad, que puede ser inmunidad protectora. Pero el mejor de los escenarios, José Ángel, es aquella situación en donde una persona que tuvo COVID además se vacunó, porque está plenamente publicado y estudiado que la inmunidad ante las dos circunstancias, vacunación y el antecedente de COVID, es una inmunidad más fuerte, más sólida, es una inmunidad que incluso puede tener mayor duración. Pero fíjate que tu pregunta me da pauta para hacer un comentario referente a la vacunación y el adulto mayor. Lo que voy a decir no aplica todavía para COVID, pero se debe tener en consideración por el historial con otras vacunas. El vacunarse a partir de un determinado grupo de edad, mayores de 65, por ejemplo, con otras vacunas ha mostrado que la disminución luego de la respuesta inmune, medida en anticuerpos y también células del sistema inmune, reduce en adultos mayores de forma más rápida. Esta conocida como decaída del sistema inmune, además de observarse en vacunas en adultos mayores, se observa en general en la inmunidad del adulto mayor. El adulto mayor tiene menos niveles de anticuerpos. Las células del sistema inmune que generan anticuerpos, que son los linfocitos B,
o células plasmáticas también parece que responden de manera menos eficaz en el adulto mayor comparativamente con las personas más jóvenes. Y, por ejemplo, anticuerpos que se formaron contra enfermedades de la infancia o de la juventud disminuyen más rápidamente en el adulto mayor que en el adulto, por ejemplo, de edades medias, entre los 30 y los 50 años de edad. A eso se le conoce como fenescencia de la inmunidad de acuerdo a la edad o del adulto mayor. Es algo que tenemos perfectamente estudiado. Por ese motivo, las enfermedades infecciosas son más frecuentes en el adulto mayor. Son de alguna manera más frecuentes por ese motivo, pero también por otros aspectos, ¿no? La menos movilidad del adulto mayor, lo cual condiciona el mayor riesgo, por ejemplo, de neumonías en aquellos adultos mayores que tienen permanencias prolongadas por motivo de enfermedad en una cama, etc. Entonces, la inmunidad es diferente en el adulto mayor. Y habría que analizar cómo se comporta la vacuna de COVID-19 en cuanto a la caída en los títulos de anticuerpos en adultos mayores comparativamente con adultos de edad media. Mira, hay un estudio muy interesante de inicios de año en donde este aspecto sí se estudió. En una población de estancias de adultos mayores, se analizan 3 grupos. Los adultos mayores, que son los que tienen por arriba de 80 años de edad. Los adultos mayores de edad intermedia, que son entre 65 y 80 años de edad. Y el grupo de cuidadores, que por ende son personas de edades medias, probablemente 40 años de edad en promedio. Y al analizar a los 3 grupos que fueron vacunados con el mismo biológico y el seguimiento para la medición de anticuerpos, etcétera, etcétera, los niveles de anticuerpos al tiempo de seguimiento fueron directamente proporcionales, inversamente proporcionales a la edad. A la edad. Mientras mayor edad, había ya menos títulos de anticuerpos. Entonces es muy probable que sí existe una influencia importante de la edad con respecto a la persistencia de anticuerpos en COVID-19. Está por definirse. Como hemos comentado aquí a lo largo de varios meses, las farmacéuticas empiezan a publicar algunos resultados respecto de esta caída de anticuerpos a determinado tiempo. Lo hizo Pfizer hablando de la posibilidad de un refuerzo a los 10 meses aproximadamente. Ya lo acaba de pronunciar CanSino, de igual manera con la posibilidad de un refuerzo a los 6 meses a partir de la vacuna. Y no tengo la menor duda de que esos refuerzos se van a requerir. Aquí lo que entra es una serie de factores que, como escuchábamos en una de las cápsulas anteriores, tiene que ver con la ética, la equidad en el mundo, porque mientras que existen países que llevan un avance de vacunación superior al 80%, como el caso de los Estados Unidos, superior al 50%, al menos con una dosis, como el caso de México, lamentablemente hay países que no han alcanzado ni un 10% de población vacunada. Entonces, ahí la Organización Mundial de la Salud pide que antes de una tercera dosis, mejor avancemos en la protección, avance en la protección mundial. La vacunación, entre otros beneficios, es para permitirnos una mayor actividad en lo cotidiano, y lo que sí podemos hacer, por ejemplo, quienes tenemos un esquema de vacunación completo, incluidos los adultos mayores, es salir de casa protegidos, por ejemplo. Salir de casa protegidos, buen cubrebocas, manejándolo de forma adecuada y de igual forma guardando la distancia de 1,5 metros, pero
cambia el escenario respecto de meses anteriores en donde la sugerencia era quédese en casa permanentemente, evite ir a lugares concurridos, incluso evite ir a supermercados. Llegó a haber restricciones en supermercados, en establecimientos para el ingreso a adultos mayores, algo que incluso generó mucha polémica en muchos lugares del mundo por temas discriminatorios, etcétera. Pero ahora, bajo el escenario de una persona con vacunación completa, la permisividad de otras actividades pues es mucho mayor, como el caso de salir, de poder entrar a establecimientos de esta naturaleza, cuidando las medidas que hemos comentado de uso de cubrebocas y distancia, que son las medidas más importantes, aún en el escenario de estar completamente vacunados, y eso aplica prácticamente para todos los grupos de edad. Claro. Incluso, José Ángel, hace un mes aproximadamente, 2 meses aproximadamente, los Centros para Control de Enfermedades y Prevención en Atlanta publicaban una guía en donde se hablaba de una permisividad mayor en personas con vacunación con esquema completo. Y se decía que ya incluso podían estar en espacios abiertos sin utilizar cubrebocas, que podían tener reuniones familiares si todos estaban vacunados ya sin el uso de cubrebocas, etcétera. Se dio marcha atrás. Claro. Hace aproximadamente 15 días se dio marcha atrás con respecto a esta guía. ¿Por qué motivo? Pues por lo que estamos viviendo, una tercera ola que está afectando a todo el mundo y una tercera ola que tiene otro ingrediente particular, que es la presencia en altos porcentajes de la variante Delta, una variante de mayor transmisión, como lo hemos platicado aquí, de hasta 3 veces más posibilidad de transmisión comparativamente con la cepa original descubierta en Wuhan en el año 2019. La isla de Capri venció a la pandemia. Turistas señalan que parece un verano normal. La temporada turística está en pleno apogeo en Capri, la pequeña isla frente a la costa de Nápoles, popular entre las estrellas de Hollywood. Fue una de las primeras en vacunar a toda su población para garantizar la máxima seguridad de los visitantes y los empleados del sector turístico. El número de clientes ha duplicado, si no triplicado, en comparación con el año pasado, dice este capitán de barco. Este año hay movimiento, se nota. Italia espera recibir 7,2 millones de visitantes entre junio y septiembre, lo que supone un aumento de más del 15% respecto al verano anterior. Nos sentimos realmente de vacaciones y estamos bien. Aparte de la mascarilla que tenemos que llevar a menudo, no tenemos la impresión de que el virus interfiera en nuestras vacaciones. No nos estropea las vacaciones. Pese a este aire de vacaciones, nos espera que el sector turístico italiano recupere los niveles anteriores a la pandemia hasta finales de 2023 o principios de 2024. Antes del coronavirus, el país recibía cerca de 100 millones de turistas al año. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces.